Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Anne Ercel fue vista saliendo de un hotel en plena noche con su nuevo novio italiano. Las redes sociales estallaron con las imágenes y Kerem Bürsin, al verlas, se quedó sin palabras. La noche del sábado en Estambul tuvo una sorpresa inesperada para los paparazzi. Anne Ercel, la actriz turca que conquistó los corazones con su carisma y belleza, fue captada saliendo de un lujoso hotel acompañada de un hombre misterioso. Pero pronto, ese misterio fue resuelto, se trataba de su nuevo novio, un atractivo italiano llamado Marco Bianchi, empresario del mundo de la moda, conocido en Milán por su estilo elegante y su vida nocturna activa. Las imágenes se difundieron rápidamente en las redes sociales. Los comentarios no se hicieron esperar, Anne está más radiante que nunca, ese italiano sabe cómo hacerla sonreír, decían algunos fans emocionados. La pareja caminaba tomada de la mano, riendo y sin preocuparse por las cámaras. Se notaba una complicidad natural entre ellos. Vestidos ambos de manera casual pero con estilo, se dirigieron a un coche privado sin hacer declaraciones. Sin embargo, lo que realmente sacudió al mundo del entretenimiento fue la reacción de Kerem Bürsin. El actor, quien compartió una intensa relación con Anne tanto dentro como fuera de la pantalla, aparentemente vio las fotos esa misma noche. Según fuentes cercanas, Kerem estaba con amigos en un restaurante cuando alguien le mostró las imágenes. Aunque no dijo una sola palabra al respecto, su rostro cambió inmediatamente. Se le notó claramente molesto, pero intentó disimular, reveló un testigo que estaba en el lugar. Al parecer, Kerem se limitó a sonreír levemente y continuar con la conversación como si nada hubiera pasado. Pero según algunos conocidos, esa noche no volvió a ser la misma para él. Una amiga cercana de Kerem afirmó, él siempre pensó que Anne y él tendrían una segunda oportunidad. Verla con otro hombre, tan pronto y de esa forma, fue un golpe duro. Sin embargo, el actor no ha hecho ningún comentario público sobre la situación. Por otro lado, Anne parece estar disfrutando al máximo esta nueva etapa. En un momento captado por un fan, se escuchó a Anne decirle a Marco, no me importa lo que digan, me siento feliz contigo. Marco, sonriendo, respondió, contigo, cada ciudad es más bonita. Estas frases bastaron para que las redes enloquecieran. La prensa turca, siempre atenta a los movimientos de las celebridades, comenzó a investigar más sobre Marco Bianchi. En pocos días, los medios ya tenían una ficha completa del italiano, 35 años, nacido en Florencia, dirige una marca de accesorios de lujo y ha tenido relaciones anteriores con modelos europeas. Los programas de chismes no tardaron en emitir especiales analizando cada detalle de su vida y preguntándose cómo se conocieron él y Anne. Según un reportaje exclusivo, el primer encuentro habría ocurrido durante la Semana de la Moda en París, donde ambos coincidieron en una gala privada. Aparentemente, Marco quedó encantado con la actriz desde el primer momento. Le pareció encantadora, espontánea y completamente distinta a las mujeres que suele conocer, aseguró un amigo cercano al italiano. Desde entonces, comenzaron a intercambiar mensajes y videollamadas hasta que él viajó a Estambul para encontrarse con ella. Fue en ese primer viaje cuando ambos decidieron no ocultar más su relación. Lo que no esperaban era que el romance se volviera noticia internacional tan rápido. Mientras tanto, los seguidores de Kerem y Anne, quienes aún conservaban la esperanza de una reconciliación, se dividieron en redes sociales. Algunos expresaban tristeza y nostalgia, mientras otros celebraban que Anne siguiera adelante con su vida. En X, antes Twitter, el hashtag #Anne y Marco se volvió tendencia, y miles de memes y mensajes de apoyo inundaron la plataforma. Una de las imágenes más comentadas fue una en la que Anne, en una cafetería junto al Bósforo, le acariciaba la barba a Marco mientras reía a carcajadas. La complicidad entre ambos era innegable. En otra imagen, se les ve paseando por Ortaköy, comiendo kumpir y posando para selfies con algunos fans. Mientras esto ocurría,
Kerem decidió alejarse del foco mediático por unos días. Canceló una aparición en un programa de entrevistas y viajó a Bodrum, donde fue visto haciendo surf con un grupo de amigos. Sin embargo, quienes lo conocen aseguran que su ánimo estaba visiblemente decaído. No es fácil para él. A pesar de todo, sigue teniendo sentimientos, comentó un periodista que cubre el mundo del espectáculo desde hace años. Por su parte, Ande continúa publicando contenido en sus redes sociales, aunque de manera más sutil. Evita mostrar a Marco directamente, pero hay pistas claras: un café en Roma, una sombra masculina reflejada en una ventana, una cena con 2 copas de vino. Sus fans más atentos no tardan en descubrir estos detalles y compartirlos con entusiasmo. La actriz también ha retomado su carrera con fuerza. Está en negociaciones para una nueva serie dramática que se grabará entre Estambul y Capri, lo cual ha desatado rumores de que Marco podría estar involucrado como productor. Aunque no se ha confirmado nada, la posibilidad de verlos trabajando juntos ha causado gran expectativa. En una entrevista reciente para una revista de moda italiana, Ande fue consultada indirectamente sobre su nuevo amor. Sonrió y dijo: a veces, cuando menos lo esperas, la vida te sorprende con personas que te hacen sentir como en casa, incluso estando lejos. Esa frase fue interpretada como una clara alusión a Marco. Los analistas del entretenimiento ya predicen que esta pareja podría convertirse en una de las más poderosas del medio, no solo por su química, sino por el impacto mediático que generan. Se especula incluso que podrían ser portada de una revista internacional próximamente. No obstante, hay quienes advierten que la relación podría enfrentar desafíos. Las diferencias culturales, los compromisos profesionales y la atención constante de la prensa son factores que pondrán a prueba la solidez del vínculo entre Ande y Marco. Aún así, ambos parecen decididos a enfrentarlo todo juntos. En medio de todo este revuelo, una fuente cercana a Ande reveló que la actriz está más tranquila y segura que nunca. Se siente libre. No tiene nada que esconder, y eso la hace más fuerte. Está viviendo el presente sin pensar tanto en el pasado. En cuanto a Kerem, su círculo cercano asegura que está canalizando sus emociones en nuevos proyectos. Se rumorea que aceptó un papel en una producción internacional y que pronto viajará a Los Ángeles para una serie de reuniones. Aunque el dolor de ver a Ande con otro hombre sigue latente, parece decidido a avanzar también. Los fans, mientras tanto, siguen atentos a cada movimiento. ¿Será este el inicio de una nueva era para Ande Erçel? ¿Logrará Kerem reinventarse y seguir adelante? ¿Y Marco Bianchi será realmente el hombre que logre conquistar el corazón de la estrella turca a largo plazo? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura: esta historia ha capturado la atención de miles, no solo por el drama romántico, sino por la manera en que refleja las emociones humanas más profundas: el amor, el duelo, la esperanza y el renacer. No olviden dejarme en los comentarios lo que ustedes piensan sobre esta nueva pareja. ¿Creen que Ande encontró el amor verdadero? ¿O es solo una estrategia para llamar la atención? Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún detalle de esta historia que promete mucho más. Nos vemos en el próximo video.